Hay dos cosas que si no las logramos entender nos van a estar frenando toda la vida. No importa si queremos mejorar nuestro físico, algún aspecto de nuestra vida o hacer crecer algún proyecto en el que estemos metidos, si no entendemos esto, es muy probable que sigamos en el mismo lugar y lo peor de todo es que ni siquiera nos estamos dando cuenta o no somos conscientes de todo esto. Y la verdad es que yo estuve, o por ahí sigo estando en esos momentos en donde uno piensa que el problema está en el contexto, en donde no es el momento perfecto, en donde me falta algo o no estoy preparado para hacer tal cosa, cuando en realidad el problema no está ahí afuera, sino que el problema en realidad está en lo que uno está pensando y en lo que uno no está haciendo. Y estas dos cosas a las que me estoy refiriendo son la responsabilidad total y la acción imperfecta, que ahora la vamos a ir viendo un poco a cada una para ver si me puedo hacer explicar y pueden ver lo que yo me refiero cuando digo de que estas dos cosas son por ahí las más importantes y las más elementales a la hora de sufrir ese parálisis por análisis. Ahora vamos con el bloque número 1, que es la responsabilidad total. Y cuando hablo de esto, yo me refiero a que tu vida y tus proyectos en general no es el resultado o no son el resultado de lo que te pasa en tu contexto, a tu alrededor y demás, sino que es el resultado de lo que vos estás haciendo. Y hay algo que es un poquito incómodo, que es cuando uno tiene que aceptar que no está donde quiere estar, pero por decisiones propias. Porque claro, es muy fácil culpar al contexto, la economía, culpar a los demás, culpar que esto no pasó como uno quería. Es muy fácil y también por ahí es muy liberador también, se puede decir. Pero hay una pregunta que por ahí es aún más incómoda, que es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos, que es, ¿qué estoy haciendo yo para que esto sea de esta manera? Un claro ejemplo es cuando dos personas están en un mismo país, misma ciudad, mismo barrio, misma calle, mismo todo, pero la diferencia es que una, no sé, entrena, se alimenta bien, come bien, hace movimiento todos los días, se encarga de las cosas que tiene que encargarse y demás. Y después tenemos otra persona que vive en la queja, en la excusa, y ahí tenemos un mismo contexto, pero diferente vida. O por ejemplo, dos negocios que tienen el mismo rubro, que están ubicados en la misma ciudad, mismo barrio, mismo todo, pero uno se encarga de mejorar su oferta, estudia a su cliente, se enfoca en mejorar esa relación comercial con los proveedores, o estudia de qué manera puede mejorar ese negocio, y después tenés a otro negocio del mismo rubro, mismo barrio, mismo todo, que espera a que entren clientes y no es como funciona, no es suerte. Y a ver, cuando uno va entendiendo esto y empieza a ser consciente también de toda esta temática de la responsabilidad, empieza a dejar de esperar a que pasen cosas y empieza a hacerse cargo para que sí pasen. Hay algo que yo entendí hace poco y es que la responsabilidad no es castigarte, no es decir que todo es culpa tuya, significa algo que es mucho más poderoso. Y es que si todo eso que mencionamos recién depende de tus acciones, quiere decir que lo podés cambiar. Y ahí llegamos a la conclusión de que responsabilidad no es culpa, sino que responsabilidad es poder. Bueno, y en el bloque número 2, que es de la acción imperfecta, tenemos que en este caso uno no avanza porque no está listo, sino que una persona avanza cuando ejecuta, cuando actúa. Porque la verdad es que la mayoría de personas no es que tiene un problema de capacidad, sino que tiene un problema a la hora de actuar. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en un determinado momento, pero no lo hacemos. Porque muchas personas quieren, por ejemplo, entrenar, pero esperan al lunes, esperan al principio de mes, esperan al principio de año para poder arrancar con ese cambio físico. Muchas personas quieren arrancar su proyecto, su negocio y demás, pero esperan a que sea el momento indicado, que la economía esté bien, que tengan X cantidad de dinero, que tengan el plan de negocios hecho a la perfección, detallado con todo lo que tienen que hacer. Muchas personas quieren crear contenido así en redes sociales y demás, pero esperan a sentirse preparados a leer X cantidades de libros para poder sentirse sabiondos de un tema u de otro. Y mientras tanto pasan los años. Yo estuve ahí muchísimo tiempo, habré estado 4 o 5 años postergando esto de hacer contenido en redes, sabiendo que lo quería hacer, porque miraba muchos creadores de contenido que me gustaban mucho y lo quería hacer, sabía que lo quería hacer yo, pero bueno, no arrancaba porque no me sentía listo, preparado como para hablar de algo acá en redes.
Claramente detrás de toda esta excusa de no se tiene preparado y demás, estaba oculto ese gran miedo a la exposición, gran miedo a qué eran los demás, a un montón de cosas que se me pasaban por la cabeza a la hora de pensar siquiera, de ponerme una cámara enfrente y grabar. Y la verdad es que hasta los más grandes imperios arrancaron desde cero, todos arrancamos de cero de alguna manera, todos arrancamos sin saber, con dudas, con miedo, y lo importante ahí es darse cuenta de todo eso y ejecutar y actuar. Porque cuando actúas te das cuenta de que el problema no era equivocarte al hacer algo que querías hacer, sino que el problema era no intentarlo. Y acá te das cuenta que el que avanza no es el mejor, sino que es la persona que lo intenta antes. Cuando uno entiende estos dos conceptos, que es la responsabilidad, lo que es la acción, tu vida va a tender a cambiar un poco, porque empezás a dejar de culpar al contexto en general y empezás a moverte. Porque la verdad es que uno no necesita más información para hacer algo, sino que necesita más acción. Y lo bueno de eso es que depende de vos. Entonces la pregunta no es si podés, sino que la pregunta sería si te vas a animar. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta este punto del video, por mirarlo, por apreciarlo. Si puedes dejar obviamente un me gusta, un comentario, algún feedback que te pareció, para poder seguir mejorando, te lo voy a agradecer muchísimo. Si puedes suscribirte a este canal también te lo voy a recontra agradecer. Y nada, para seguir mejorando y para poder seguir impulsando este gran proyecto que tengo en mente. Así que les mando un gran abrazo a todos y hagamos que el día cuente.